Saludamos a nuestros amigos que nos siguen a través del YouTube y aquellos que se conectarán en un momento más también. Estamos contentos, hoy día es un día especial para toda la cristiandad, lo que se conoce en el mundo cristiano como el Domingo de Ramos, como bien decía nuestra hermana Patricia acá adelante. Hoy día he querido traer un sermón relacionado con lo que vamos a celebrar en los próximos días, y yo quiero invitarles a abrir la Biblia en la primera carta a los Corintios, el capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, y vamos a leer o centrar nuestra atención en los versículos 3 y 4. Es Pablo quien está hablando a esta iglesia en Corinto, inspirado por el Espíritu de Dios. Y aquí en estos dos versículos vamos a centrar el sermón de hoy. Si lo encontró, lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es palabra del Señor. Y el apóstol Pablo trata de documentar las evidencias que certifican la resurrección de Cristo. Por un lado, él menciona el cumplimiento de las profecías en el más mínimo de los detalles, cumplidas en la persona de Jesús. Y por el otro también menciona como un argumento documentario el testimonio de los que vieron a Cristo resucitado. Estos versículos, amigos míos, constituyen la esencia misma del Evangelio. Y a su vez, en esta esencia del Evangelio, el Evangelio contrasta radicalmente las ideas de otras religiones. Por ejemplo, el Dalai Lama declaró en una ocasión que él dijo: todas las grandes religiones son básicamente lo mismo, ya que todas buscan la paz mental, la bondad, pero es muy importante practicar esto en nuestra vida diaria, dijo, y no únicamente en la iglesia o en el templo. Las religiones le van a enseñar a usted cómo tener un buen comportamiento, las acciones que debe realizar, qué restricciones seguir y qué obras realizar para construirse un camino hacia Dios. El Evangelio, amigos míos, no le enseña a usted cómo construir este camino. No, el Evangelio es un anuncio, es una verdad, irrefutable. Yo diría es una noticia violenta, agresiva. Es una noticia, ¿y de qué consiste esta novedad, esta noticia, este anuncio? De un hecho importante, acaecido en la historia, de una obra realizada por Cristo, es decir, por Dios mismo. Y que solo esa obra realizada por Dios encarnado nos permite, es la única obra hecha por Dios, quiero recalcar esto, es la única obra que nos permite ser salvos. El Evangelio entonces desarma completamente las obras humanas, desarticula la autoconstrucción que podamos hacer para llegar a Dios. Nosotros no podríamos haber llegado a Dios si no es por medio de la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Estos dos versículos nos plantean que todo lo que Cristo hizo, incluidas su muerte, su vida, su muerte, sepultura y resurrección, se sujetó a lo que Dios había establecido, previamente con respecto a la salvación del hombre. Tomando como base
este pasaje de las Escrituras, quiero mencionar 3 aspectos de una vida que se desarrolla conforme a las Escrituras. Una vida que se desarrolla conforme a las Escrituras. Y voy a ir utilizando estas palabras que Pablo usa en estos 2 versículos 3 y 4 del capítulo 15 de Primera Epístola a los Corintios. Primero, Cristo murió conforme a las Escrituras. Cristo no fue un mártir como algunos quieren establecer. El primer mártir del cristianismo. No fue una víctima del sistema político, como otros también quisieran hacer proliferar en las mentes nuestras. Tampoco fue un blanco para los líderes del templo de Jerusalén por enseñar en las calles y no utilizar el templo ni la sinagoga, no. Dice Pablo claramente que Jesús murió por nuestros pecados. Y ahí lo cierra todo. Murió por sus pecados y por mis pecados. Porque usted y yo pecamos. Hemos sido concebidos en pecado, así lo dice la Biblia. Lo llevamos en nuestros genes, la tendencia a pecar, porque hemos heredado esta tendencia desde Adán y Eva. Y estaba establecido que solo por la muerte del único inocente en la historia, solo por la muerte del único justo en la historia, por su muerte usted y yo íbamos a ser justificados ante Dios, que es 3 veces santo. Y así se solucionaría el problema de la separación entre el hombre y Dios. Nada de lo que Jesús vivió y cómo murió sucedió como consecuencias de acciones improvisadas. No, todo estaba establecido así. Y eso se cumplió al pie de la letra. Nosotros también, al igual que Cristo, hemos muerto para el mundo desde el minuto cuando depositamos nuestra fe y nuestra vida en las manos de Dios. Cuando menciono este término mundo, no me refiero al cosmos, no me refiero a aislarnos de la sociedad, no pretendo promover una vida separada territorialmente por causa del Evangelio, como lo hacen algunas sectas cristianas, que se compran terrenos y se van, ¿cierto?, y viven lejos de la sociedad, una vida, ¿cómo se puede decir?, que ellos subsisten con lo que producen porque no quieren saber nada con el sistema que rige a esta sociedad normal en la que usted y yo nos desenvolvemos diariamente. No estoy hablando de eso. Es que cuando rendimos nuestra vida a Cristo, dice la Biblia que hemos también muerto al sistema espiritual que rige este mundo. Sí, amigos míos, existe un dominio espiritual que gobierna este mundo, que influencia, que moldea el carácter de la gente que no ha sido todavía iluminada por el poder del Evangelio. Hay un dominio espiritual. Y en Efesios, usted cuando estudia la carta a los Efesios, se va a dar cuenta que ese dominio espiritual del mundo de la oscuridad tiene una completa organización global, donde hay territorios, países que están dominados y gobernados por este régimen espiritual. Primera de Juan 5:19 dice, y sabemos que somos de Dios, y agrega esto que es potente, y el mundo entero está bajo el maligno. Y en Romanos 6, si usted tiene la oportunidad de estudiar Romanos, hágalo, es una epístola, pero fundamental. El que logra entender lo que Romanos o Pablo escribe a los romanos, entonces tiene la mitad de la Biblia ya en su comprensión. Romanos es fundamental. Y Romanos 6, en sus primeros versículos, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta. En ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
¿O no sabe que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La muerte entonces como concepto en estos pasajes bíblicos se refiere que ya no vivimos sujetos, no vivimos subyugados al reino de la oscuridad, sino que hemos muerto para ese sistema. Ahora vivimos para el reino de Dios, donde Cristo es el Rey de Reyes y Señor de señores. Un antiguo himno decía, nuestra vida consagrada, hemos consagrado, mi vida he consagrado a Dios. Cuando uno medita en la letra de esos himnos, realmente esos hombres fueron inspirados por las Escrituras. Una vida consagrada significa una vida que para el mundo, para el sistema, esa vida no existe. Hemos muerto. Por eso el Evangelio es radical. El Evangelio no es ambiguo en lo que señala, es radical. Es una vida confrontada por la verdad de Dios, una vida que se desarma por la obra de Cristo en la cruz, y esa persona no puede quedar indiferente a lo que Cristo hizo. O cae rendida a los pies de Cristo o sale en rebelión contra lo que Jesús hizo. No hay un camino intermediario. Ahora vivimos para el reino de Dios en Cristo Jesús. En segundo lugar, Cristo fue sepultado conforme a las Escrituras. La sepultura es una evidencia documentada de que Cristo realmente expiró, murió. Dentro de las teorías de la alta crítica, que empezaron a lanzar acusaciones para ridiculizar el relato bíblico, ellos promovieron una idea una de tantas ideas para derribar la resurrección de Jesús. Y ellos empezaron a promover toda una conspiración. Ellos dijeron, realmente Jesús no murió en la cruz. Lo que pasó es que Jesús se desmayó del dolor, de la sangre que había derramado, y cuando es bajado de la cruz, los discípulos curan sus heridas, y Jesús no había muerto, simplemente se había desmayado, y por eso es que explicamos que Jesús no haya estado en una tumba. Una de las tantas teorías de la alta crítica. O sea, como ustedes comprenderán, la imaginación humana no tiene límites. Pero gracias a Dios que tenemos la Biblia. Y los evangelios nos presentan a innumerables testigos de la muerte de Jesús, comenzando por los propios enemigos de Cristo, que sí le vieron muerto. En Mateo 27:60 se menciona a José de Arimatea, quien compra una sepultura para Jesús, y Jesús es puesto, el cuerpo de Jesús es puesto en esa sepultura. Estuvo María Magdalena, la otra María, testigos, los fariseos, Pilato, los soldados, testigos de que Jesús realmente había muerto. Por lo tanto, la sepultura de Jesús evidentemente quedó documentada. Sin sepultura no hay evidencia de la muerte de Jesús, pero hay documentación al respecto. Jesús realmente murió. La sepultura para nosotros es un símbolo de una vida pasada que ya no es más. Nuestra vida pasada, lejos del Evangelio, cautiva del imperio de la oscuridad, atada a apetitos propios de la carne, quedó atrás desde el momento que tuvimos un encuentro con Jesús. Hemos sido sepultados, dice Pablo. Cuando somos bautizados, especialmente los que practicamos, como es nuestra iglesia, el bautismo de la inmersión, vemos que en la inmersión hay toda una simbología de esto que estamos hablando. Cuando la persona es
sumergida completamente en el agua, está simbolizando que así también Jesús fue sepultado. Y nosotros estamos testificando al mundo de que nuestra vida sin Cristo quedó atrás. Ha sido sepultada. No hay más antecedentes de pecado en nuestra vida porque Cristo vino a hacer una obra nueva en usted y en mí. Esa vida fue sepultada, ya no existe. Y luego de ese encuentro por el poder de la sangre de Jesús, por el poder transformador del Espíritu Santo, por el poder transformador de la palabra, la persona experimenta entonces un cambio radical. En Filipenses 2:8, léalo en su casa, habla de que Jesús fue obediente. Y esa obediencia la llevó al extremo, fue obediente hasta la cruz. Obediencia de cruz. Mis queridos amigos, quienes hemos abrazado la fe en Cristo, somos llamados a obedecer la palabra de Dios en nuestra praxis cotidiana, en nuestra práctica. Y solo así nosotros demostramos que la vida sin Dios ha quedado atrás, quedó sepultada. Somos una nueva criatura. Tenemos un nuevo comportamiento. Los apetitos de la carne fueron sepultados. Ahora alimentamos el espíritu, como el congregarnos, como el orar juntos, como el estudiar la palabra de Dios, como el interceder los unos por los otros. Deseamos la vida de Cristo a través de la persona del Espíritu de Dios porque nuestro espíritu ha sido vivificado, resucitado por el poder de la predicación del Evangelio. Y nuestra vida pasada ha quedado atrás. Solo una persona que ha pasado por una sentencia y luego es liberada sabe de alguna manera o conoce el peso que tiene lo que estamos diciendo. Yo conocí a una persona, un hermano que después fue un predicador. Y él me contó, y no voy a contar todos los detalles de su historia, pero estaba condenado a aproximadamente 30 años de cárcel. Permiso. Cuando uno se encuentra con este tipo de casos, la pregunta es, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar su experiencia? Este hombre no quería saber nada con los cristianos evangélicos dentro de la cárcel, se encerraba en la cárcel, todo el mundo le tenía miedo porque le decían el loco, y era loco porque la ira lo inundaba, decía él, y se perdía, no sabía lo que hacía con la ira y podía matar a otra persona perfectamente. Hasta que en su celda él comenzó a orar con sus propias palabras y a decir, Señor, realmente, si tú existes, si realmente, él dijo con estas palabras, los canutos que predican todos los domingos aquí en el, no sé, el lugar, una parte de la cárcel, tienen razón y es verdad, quiero que tú hagas un milagro en mi vida. Y en esa noche Dios comienza a romper todas sus cadenas, sus ataduras, vive una experiencia sobrenatural. Nadie estuvo ahí, ningún pastor, ningún líder orando. Él vivió solo su experiencia y sus cadenas fueron cortadas. Estoy resumiendo detalles que podrían ser sabrosos aquí desde el púlpito, pero los voy a omitir. Y vive una experiencia sobrenatural con el Señor y se convierte a Cristo. Y comienza a vivir este proceso. Ese fue el primer milagro que él experimentó. Y luego, sin que él haya enviado ninguna carta de solicitud ni nada, solo por el comportamiento le llega la buena noticia que después de 5 años, él podía salir en libertad. O sea, cuando una vida cambia, lo que quiero decir es que esa vida cambiada se demuestra por nuestros frutos, por nuestro comportamiento, con nuestra manera de relacionarnos con los demás. ¿Por qué? Porque el Evangelio, vuelvo a repetir, es eso, es poder de Dios, dijo Pablo, para liberación.
No estamos dentro de una religión así literalmente, pertenecemos al cristianismo como religión, los que estudian universalmente los fenómenos antropológicos, religiosos, somos parte de la religión cristiana, pero no pertenecemos a una religión porque el evangelio es otra cosa. El evangelio es transformación por el poder de Dios. Y el ser humano sí puede cambiar. Sí puede cambiar cuando una fuerza sobrehumana es capaz de cambiarlo. Y la única fuerza sobrehumana es el poderoso evangelio del Cristo resucitado, que transforma la vida de un ser humano. Pero esa vida, nosotros tenemos que ser obedientes tal cual como Cristo lo fue. Obedientes hasta el extremo. Hoy en día, en este tiempo, nuestros hermanos que viven en Siria y en esos países están poniendo en práctica, a todos nosotros nos iluminan, nos mandan señales de en qué consiste el cristianismo, porque todos los días nuestros hermanos están muriendo en esos países por causa del evangelio. Están perdiendo casas, están perdiendo vida de seres queridos, están siendo bombardeados, perseguidos, encarcelados, pero ellos no han renunciado a su fe en Cristo Jesús. En tercer y último lugar, Cristo resucitó conforme a las Escrituras. La resurrección es un punto cardinal del Evangelio. Sin resurrección no existiría el Evangelio. Sin resurrección, cada uno viviría de acuerdo a su propia manera nomás. No tendría sentido el predicar a Jesús. Pero gracias a Dios que Cristo sí resucitó. Pablo en este mismo capítulo 15, pero del versículo 5 en adelante, menciona que Cristo resucitado apareció a Cefas, o Pedro, después apareció a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales dice Pablo, muchos viven aún, es decir, vivían. Estas personas que habían tenido un encuentro con Jesús resucitado, vivían en los tiempos de Pablo todavía, y otros ya duermen, es decir, otros habían muerto. Después apareció a Jacobo, el medio hermano de Jesús, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, dice Pablo, me apareció a mí. La resurrección es el hecho histórico más trascendental de toda la historia. La tumba, amigos míos, hasta el día de hoy está vacía. Cristo resucitó. Pedro o Cefas, lo observamos en los últimos capítulos de los evangelios, un Pedro titubeante, escondido, lleno de miedo. Y dice, ahora estoy parafraseando, imaginando, aquí se terminó todo. El Señor ha muerto, está en una tumba. Mejor me vuelvo a mi vida pasada y retoma entonces las embarcaciones y vuelve a pescar, vuelve a convertirse en pescador de peces. Jesús le había dicho, tú serás pescador de hombres, pero él vuelve a su oficio anterior a pescar peces en el mar. Porque para él todo había terminado. Estaba lleno de miedo. Porque estaban persiguiendo a sus hermanos también. Pero luego, en el libro de los Hechos, encontramos a un Pedro lleno del Espíritu Santo, valiente y que predica a los mismos hebreos testificando del Cristo resucitado. La pregunta es, ¿qué pasó con Pedro? Pedro había tenido un encuentro con el Cristo resucitado. Y eso lo había cambiado todo. Jacobo, el medio hermano de Jesús, Jacobo fue un incrédulo de Jesús. No creía que Jesús, su medio hermano, era realmente el Mesías. Pero luego encontramos a Jacobo como uno de los principales líderes de la iglesia cristiana. ¿Qué pasó con Jacobo? Jacobo tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. ¿Y qué decir de los discípulos? ¿Y qué decir del apóstol Pablo, que antes de ser Pablo era Saulo, un perseguidor de los creyentes? Alguien que encarcelaba, y dice la Escritura que él se gozaba de ver morir
a los cristianos, se complacía con la muerte de los predicadores del Evangelio de Cristo. Pero luego vemos a un Pablo convertido a Jesús, sufriendo la persecución que había pasado con Pablo. Camino a Damasco, Pablo se había encontrado con el Cristo resucitado. Y eso cambió su vida para siempre. ¿Qué pasó con los 500 que aún estaban vivos en los tiempos de Pablo? 500 personas. Es decir, mis queridos amigos, la resurrección de Jesús no fue para unos pocos. La resurrección de Cristo, o de la resurrección de Cristo, hay evidencias documentadas de testigos que tuvieron un encuentro y conversaron con Jesús resucitado. Con respecto a Pablo, la Biblia no dice que fue una visión, ni un sueño, ni un éxtasis que experimentó, sino que Pablo se encuentra con el mismo Cristo. Y sabemos el relato, Jesús le dice: Pablo o Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo responde: ¿quién eres, Señor? Yo soy el Cristo, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Es decir, Pablo, tú al destruir a mis hermanos, más que destruirlo, te estás destruyendo a ti mismo, porque no tienes idea la fuerza contra la cual tú estás luchando. No tienes idea que esa roca inamovible contra la cual tú estás golpeando finalmente te va a terminar destruyendo a ti mismo. Y Pablo entonces, o Saulo, se convierte al Evangelio. Y se convierte en un cristiano. La resurrección en nosotros significa, hermanos y amigos, un cambio de vida. Luego de un encuentro sobrenatural con Cristo, por el poder de la sangre de Jesús, por el poder transformador de las Escrituras, esa persona experimenta un cambio radical y verdadero. O sea, nadie que comprende o logra comprender, no solo intelectualmente, sino que el espíritu de la persona, cuando logra comprender lo que es el Evangelio, esa persona nunca más quedará igual. Nosotros le enseñamos a los niños que no solo se comprende con escuchar, sino que los 5 sentidos tienen que estar concentrados para que esos conocimientos logren ser integrados. Bueno, cuando una persona está concentrada con sus 5 sentidos para comprender el Evangelio, sin duda esa persona no quedará indiferente, porque el Evangelio es radical. El Evangelio es un golpe al conocimiento humano. La iglesia es la primera testigo del cambio de esa persona, o sea, el testimonio de que alguien ha cambiado comienza entre nosotros mismos. Esa persona realmente ha tenido un cambio, ha pasado por esta transformación del Cristo resucitado. Luego los conocidos, la familia, los colegas de trabajo, todo el mundo que conoce a esa o tal persona puede testificar del cambio que ha experimentado. ¿Qué pasó con esa persona? Tal vez no tuvo la misma experiencia de Pablo, no tuvo la misma experiencia de los 500 que vieron o conversaron con Jesús resucitado, no tuvo la experiencia de Jacobo, el medio hermano de Jesús. Pero hay un pasaje en las Escrituras que se me va la ubicación en este momento, pero que dice que nosotros que no hemos visto y que hemos creído, somos bienaventurados. No sé si en medio de nosotros hay alguien que ha conversado directamente, audiblemente con el Cristo resucitado, no lo sé, tal vez esto puede sonar una aberración, pero yo he creído porque escuché el Evangelio y soy un bienaventurado. No necesito una experiencia, pero la fe que ha surgido en mí ha sido más que suficiente para comprender que el Evangelio transforma mi vida y me lleva a un plano diferente al que en ese momento estaba. Y es ser considerado, en primer lugar, un hijo de Dios, perdonado por mis faltas y mis pecados,
Mi sentencia que decía contra mí muerte para siempre, ha sido cambiada por una nueva sentencia que por mi fe he sido traspuesto a una posición de hijo de Dios y por lo tanto vida eterna en Cristo Jesús. Mi vida pasada ha quedado sepultada. Estoy viviendo en una nueva vida. Y fruto de eso es que los demás que me han conocido se dan cuenta de que yo ya no engaño, ya no miento, ya no peco, ya no ando en lo que andaba, y usted añada todo lo que usted pueda imaginar. Porque mi vida pasó por un proceso que se llama la transformación. Y eso lo hace el poder del Cristo resucitado. Quiero finalizar este sermón haciendo un llamado en esta mañana. En estos días tan significativos para la cristiandad, nosotros meditemos, en primer lugar, que la muerte de Jesús, su sepultura y su resurrección, todo fue cumplido de acuerdo a lo que Dios había establecido. Y hay evidencias documentarias de que esto ha ocurrido así. En segundo lugar, tenemos que llevar a la práctica lo que hemos creído. Nuestra vida o la vida que cree en Jesús y en todo lo que hemos mencionado es una vida que tiene frutos, consecuencias de que ha pasado por el proceso de la salvación, la vida eterna, el creer y el poder de Dios que nos cambia para siempre. Tenemos que llevarlo adelante y ahí hay algo implícito, que es obedecer a Dios, como lo hizo Jesús, si es necesario hasta la muerte. ¿Ha pensado en eso usted? Lo que pasa es que nosotros como occidentales que estamos libres de todas estas guerras que están ocurriendo allá entre estos fanáticos religiosos, no nos llega todavía. Pero Dios nos libre, pero ¿qué pasaría si acá comenzara a suceder esto? ¿Usted sabía que Inglaterra, después de ser un país protestante, hoy día está lleno de musulmanes? ¿Sabía que Europa, después de haber sido bañada por la predicación del Evangelio, hoy día hay autoridades musulmanes que están gobernando esos países? ¿No nos irá a pasar lo mismo a Occidente en algún momento? Donald Trump hoy en día está restringiendo la llegada de musulmanes porque el país se les llenó de musulmanes, tienen autoridades musulmanes. Ahora, ¿qué pasaría cuando nuestra vida, si comenzara a correr peligro? Qué bueno saber, mire, dentro de todo lo triste, lo malo, lo trágico que pasa en estos países allá, qué bueno saber que en lo que hemos creído tiene una fuerza sobrenatural y es la verdad. Porque cuando vemos a hermanos que mueren y lo pierden todo allá en esos países, sabemos de que su fe no es en vano. Ellos van directamente a la presencia de Dios. Aunque le corten el cuello, le saquen la cabeza, ellos van directamente a la presencia de Dios. Y deben ser un aliciente a nosotros para creer en Jesús hasta la muerte. Y en tercer y último lugar, y con esto termino, una vida conforme a las Escrituras. Es una vida que es con su propio testimonio, sin necesidad de hablar, porque hay muchas personas que hablan tanto. Y hay un dicho por ahí que dice, tus hechos hablan más fuertes que tus palabras. Que nuestros hechos, más que nuestras palabras, demuestren que nuestra vida es una vida nueva en Cristo Jesús. Y de esa manera, toda la obra de Jesús, su muerte, su sepultura y su resurrección habrán valido la pena, porque somos vidas cambiadas por esta obra redentora. Que el Señor nos ayude. Padre, muchas gracias por este momento que tú nos entregas para meditar en tu palabra. Oro, Señor, para que tu Espíritu Santo pueda obrar en nuestra vida, Señor, para que pongamos en práctica lo que creemos en cada situación de nuestra vida diaria. Bendice a mis hermanos y bendice a aquellos que están escuchando este sermón.
que haya salvación, vida eterna en aquellos que están escuchando por primera vez. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.